Bueno, adhiero a la felicidad de estar juntos de nuevo. Son muchas diapositivas, voy a tratar de acotarlo, voy a dejar tanto la clase como los artículos y si surge alguna duda lo vamos a ir charlando. Lo que yo voy a desarrollar hoy es las personas si tienen VIH tienen más riesgo de tener COVID, que viene junto si las personas que tienen COVID y VIH tienen mayor mortalidad o tienen formas más graves. Voy a hablar también sobre si algún fármaco antirretroviral tendría efecto preventivo de la infección. También vamos a hablar qué pasa con las vacunas en las personas que viven con VIH. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca de cómo tratar a las personas que tienen VIH y COVID. Y después el efecto de la pandemia en la cascada de atención de la infección. Vieron que es bastante extenso, así que vamos a ir rápido a algunas diapositivas. ¿Por qué al principio de la pandemia decían que no había relación entre la enfermedad y la evolución? Porque eran trabajos con muy pocos pacientes y en general en lugares donde tenían la capacidad de hacer investigación. Cuando se empezó a aparecer masivamente en los lugares donde no tenían ese hábito de investigación, empezó a cambiar un poquito la historia. Y aparecieron los trabajos más grandes, por ejemplo, este que tenía 286 pacientes y el de la OMS que tenía 2.800 pacientes que tenían VIH y COVID. Y esos dos son los que voy a charlar específicamente. Fíjense, esta es una corte multicéntrica que es española y norteamericana, y si bien veía que no había asociación entre el TAR y la falta de supresión viral, sí veían claramente que la gente con VIH moría más que la gente sin VIH cuando tenían COVID. Y este es el trabajo más grande, donde tiene muchos pacientes de África, sobre todo de Sudáfrica, donde veía claramente que la persona con VIH se moría mucho más que la persona sin VIH cuando tenía COVID. Casi el doble, pero el gran problema que se hizo en Sudáfrica y solo el 24% de las personas tenían más de 200 CD4. No se hicieron determinantes sociales, entonces sabemos que eran personas con bastante deterioro inmune, entonces podría explicar que cualquier enfermedad que tengan tendría más mortalidad. Ahora viene el título, ¿por qué sindemia? Una sindemia no es simplemente una comorbilidad, como muchas veces se trató de explicar de que la gente que tiene determinada factor de riesgo se va a morir más. Las sindemias se caracterizan por tienen interacciones biológicas y sociales entre condiciones y estados. Interacciones que aumentan la susceptibilidad de una persona a sufrir daños o a empeorar su resultado de salud. Por ejemplo, la marginalidad, la pobreza. Sabemos que los VIH, como dijo Marcela, tienen más factores de riesgo de todo tipo, que incluyen inflamatorios o comorbilidades, pero también tienen algunas condiciones sociales que hacen que cualquier enfermedad que tengan, que intercurra sobre eso que le está pasando, tenga peor evolución. Y acá ya están los ejemplos. Se muestra que los pacientes con VIH, sin VIH, pero que tienen, que no son blancos, va a estar más enfermos, va a estar más hospitalizados y van a estar más muertos. Sobre todo los latinos que viven en Estados Unidos. Después los negros y último los blancos. Y acá de nuevo, fíjense, los que más se enferman y se internan, casos hospitalizados y muertes, siempre latinos, blancos después, blancos y los asiáticos menos. Y también tiene que ver la pobreza, por eso hablamos de sindemia. Fíjense, los más pobres se mueren y se internan y se enferman más que los menos pobres. Acá está el análisis multivariado que hacen en Estados Unidos, donde dice ser negro más, ser negro no por la raza, sino por la contención social que tienen, no tener seguro, vivir mucha gente dentro de la casa y, por supuesto, la consulta tardía, porque la falta de accesibilidad a los sistemas. Llegan tarde porque no tienen a dónde ir muchas veces, por eso mueren más. Y esto de nuevo, para volver a hablar de sindemia, la ciencia se ha guiado a los gobiernos principalmente por modeladores de epidemia, los famosos matemáticos pronosticadores y especialistas en enfermedad infecciosa, donde hablábamos sobre una peste en los siglos de la antigüedad, con lo que se habló siempre sobre el problema de las pestes, sin tener en cuenta que esa peste mataba más a la gente, lo mismo que la peste del VIH mata más a la gente que es más pobre, que es más marginada, que tiene más comorbilidades.
se hablaba de que no había camas, se hablaba de un virus, pero no se hablaba de la endemia que tenemos de marginalidad o de que en cualquier estado o circunstancia, VIH y HIV, VIH y COVID, pasa con la misma mala evolución. Bueno, esto avanzamos. Y esto es lo que decía Marcela, con respecto a las comorbilidades. Esto es un estudio de Inglaterra relativamente nuevo, pero fíjense que ustedes agarran Japón, agarran Brasil, agarran Países Bajos, siempre van a tener más comorbilidades las personas con VIH que las personas sin VIH. Sin embargo, van a tener además 2 o 3 o 4 comorbilidades. Y en este que es de Países Bajos, fíjense que es estadísticamente significativo tener hipertensión, tener enfermedad cardiovascular, tener insuficiencia renal y tener... son 4 factores que están asociados con más mortalidad en COVID y son precisamente los factores que tiene endémicamente la gente que vive con VIH. Y son estadísticamente significativos. Este es un trabajo presentado en la IAS hace poquito tiempo, donde lo más importante para mostrar es que las personas con VIH son los trabajos más nuevos, a diferencia de los más viejos. Las personas con VIH sí tienen más mortalidad y sobre todo los que pertenecen a minorías y tienen más de 4 comorbilidades. Tener múltiples comorbilidades también se asoció fuertemente con un resultado malo. Más de 75 años, inmigrantes también, ¿vieron? Siempre estamos dando vuelta alrededor de lo mismo, sin hablar concretamente de VIH, sino la sindemia que tiene el VIH con la marginalidad social y el aumento de factores de riesgo de enfermedad no transmisible. Recuento CD4 no se asoció con riesgo de COVID grave en personas que tenían carga viral suprimida y en personas con carga viral detectable, un recuento de CD4 menos de 500 sí se asoció con resultado grave. O sea que la mal seguimiento de la enfermedad también se asoció con mala evolución. Este es un preprint que todavía no se publicó, pero lo que tiene de bueno, que es uno de los pocos que ya arrancaron con esto, que muestra la diferencia entre menos de 350 comparado con más de 500 CD4. Entonces, cuando tenés menos de 350 CD4, tenés 4 veces más posibilidad de internarte, 5.4 más veces posibilidad de que te ventilen y 7.6 veces más posibilidad de morirte. Y este es un metaanálisis donde claramente da que la persona con VIH tiene más probabilidad de morirse. Voy a analizar 2 o 3 de estos, principalmente donde muestra, fíjense, la mortalidad entre la gente sin VIH con la gente con VIH. Claramente tiene mayor mortalidad. ¿Y con qué se asocia? Esta es el sistema de la plataforma inglesa. Tienen en seguimiento 10.000 personas con VIH. La muerte asociada con sexo masculino, edad avanzada, privación y diversas comorbilidades, como asma, diabetes, pacientes negros, de nuevo. No detalla el historial de TAR, pero se sobreentiende que esta gente, la mayoría en Reino Unido, están en seguimiento adecuado. Y acá más reflexiones de este estudio. Las personas que viven con VIH tienen más probabilidad de ser hombres, de etnia negra, con áreas geográficas desfavorecidas, tienen mayor riesgo de muerte por COVID que los que no tenían VIH después que ajustaron edad, sexo, 2.9 de heart ratio. La asociación se atenuó, pero seguía con riesgo alto una vez que ajustaron por privación, origen étnico, tabaquismo, obesidad, pero seguía siendo más del doble que las personas sin VIH. Hay asociación de que las personas de raza negra y que en individuos no negros. Y este es el trabajo grandísimo también de la OMS, donde hacen un seguimiento de 268.000 personas. Esto está publicado también hace muy poquito, que incluyó 15.000 personas con VIH y COVID. La mayoría, el problema es que son de Sudáfrica, 94%. Acá eran más mujeres, 49% tenían menos de 45 años, pero fíjense, VIH con respecto a no VIH, 13% más probabilidad de ingreso, 30% más probabilidad de morir después del ingreso, y se asocia con mayor riesgo de muerte diabéticos, hipertensos, masculinos y más de 75 años. Bueno, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista biológico duro
es muy parecido a lo que pasa a las personas sin VIH. Tienen más linfopenia que los que se recuperan, el VIH que se mueren, tienen interleuquina más alta 6, interleuquina más alta 8. Muy parecido. Y no hay diferencia en cuanto a la edad, sexo, índice de masa corporal, duración del HIV, recuento de CD4. O sea, los que tienen mayor capacidad de generar interleuquina 6 y 8 y que hacen más linfopenia sin tener en cuenta los CD4 que tenía previamente, tienen más mortalidad. Eso es parecido a las personas sin VIH. Y este trabajo también es nuevo, pero lo que quiero mostrar acá es esto. ¿Por qué parecía que había antirretrovirales que generaban cierta protección? Fíjense, en este trabajo grande, las personas que hacían TDF y FTC tenían no se morían, no se habían muerto ninguno. Los que hacían TAF se morían más y los que hacían 3-TC-Abacavir también se internaban y se morían más. Entonces dicen, che, puede ser que la lamivudina y el tenofovir, pero no el TAF, de ahí surgió eso. No se supo bien por qué, no fue diseñado para eso, pero se encontró eso. Entonces empezaron a buscar otros trabajos parecidos y encontraron también, fíjense que en Sudáfrica lo que hacían tenofovir era claramente un factor protector. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar lo que no tiene factor de riesgo. Entonces, ¿a quién buscaron? A la gente que hacía PrEP. Y hay dos trabajos de gente que hace PrEP, uno en Estados Unidos y otro en Francia. Dice, gente que hace PrEP encontraron que hacer tenofovir o no tenofovir era exactamente lo mismo. Y este es un trabajo francés, también una corte muy grande, donde hace gente sin PrEP, gente con PrEP intermitente y gente con PrEP continua, tiene exactamente la misma cantidad de seroprevalencia anti-spike y anti-N. O sea que aparentemente no está diseñado para eso tampoco, pero no se encontró lo que estábamos esperando, que el tenofovir genere cierta protección. Del punto de vista teórico, los antirretrovirales podrían generar cierta protección, sobre todo a nivel de la proteasa y que puede llegar a bloquear la replicación viral, pero aparentemente todos los trabajos que se han hecho con ese fin no lo han demostrado y están ongoing todos estos trabajos para ver con el tema del tenofovir. ¿Qué se hace con la gente que tiene coinfección VIH y COVID? Bueno, las guías del NIH se tratan igual, nunca suspender el antirretroviral, el CDC de nuevo dice lo mismo, se tratan igual, y las guías que salieron el otro día que se publicó en el Congreso Europeo también. Hacer lo mismo, no detener ni cambiar, y si hay que poner una sonda, ponerle medicación por sonda nasogástrica, chequear las interacciones, sobre todo corticoides con ripivirina, doravirina y P, ojo los diagnósticos diferenciales, que no tenga, el PCP no sea un COVID y viceversa, y las coinfecciones, también los trabajos africanos mostraba que la gente con tuberculosis muere muchísimo más de COVID que la gente sin tuberculosis. Vacunar a todos, pero dar prioridad a los menos 350 CD4 con la vacuna que haya, ninguna en particular. Y vacunar también contra gripe y neumococo, y los anticuerpos monoclonales podrían ser útiles en este tipo de pacientes. Hay dos trabajos donde dice que tratar de meter pacientes VIH en estudios porque no hay gente de VIH en los ensayos clínicos, por más que sean candidatos en todos los trabajos que nosotros vemos, nos piden pacientes con VIH. Estos son los trabajos que hay de vacunas con gente con VIH. Fíjense que ni Sputnik, ni Sinopharm, ni Sinovac incluyeron, o por lo menos no los mostraron. Sí lo hicieron AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Sí lo hicieron, encontraron, pero tienen muy pocos pacientes. Después hay unos subanálisis, subestudios donde mostraron en AstraZeneca que tenía inmunogenicidad comparable, generaba anticuerpos comparables a la gente VIH negativa. Este es un trabajo prospectivo también de Pfizer, también que las personas virológicamente suprimidas con alto nivel de CD4 desarrollaban buena cantidad de anticuerpos y además eran seguras. Y otro trabajo después de Pfizer que volvía a mostrar que tenía respuestas robustas de generación de anticuerpos. Estos son los trabajos que están ongoing en este momento, con Novavax, con Sinovac, con la Fundación de Huésped está haciendo uno ahora con CanSino.
Ahora vamos a hablar del adenovirus 5 un ratito, y después hay otros dos trabajos que están buscando inmunogenicidad en pacientes que viven con VIH. Este es un trabajo también presentado en la IAS, donde mostraba la gente con VIH que tenía COVID, si generaba inmunidad o no generaba inmunidad. Todas las personas VIH negativas, 94% y 73% de las que vivían con VIH tenían anticuerpos detectables a los 3 meses. Pero lo interesante es esto, que todas las personas graves tenían anticuerpos, pero el 60% de las que vivían con VIH o tenían COVID leve, no. Y siguieron estudiando la inmunidad celular y la respuesta de las células B, y vieron que las personas que vivían con VIH, ante el estímulo, generaban anticuerpos. Eso es algo interesante. Si bien no tenían anticuerpos detectables, cuando estimulaban las células B in vitro, producían anticuerpos. Los hallazgos sugieren que las personas con VIH desarrollan inmunidad natural comparado a las personas VIH negativas. Si bien es chico y es nuevo, es un trabajo de un congreso, estamos esperando que salga el paper para poder leerlo un poquito mejor. Y este es un trabajo argentino también que me encantó, que también presentaron en la IAS, donde evaluaron gente con COVID y VIH, 21 HIV, 21 no HIV, con COVID leve y moderado, y 75% de las personas que viven con VIH y el 85% de las HIV negativas tenían anticuerpos detectables. Todos tenían evidencia de inmunidad celular, aunque la respuesta en el grupo que vivían con VIH fueron más débiles y menos amplias. El recuento CD4 fue conservado, fue un factor clave para lograr mejores respuestas a anticuerpos con mayor capacidad de neutralización. Con respecto a lo que les decía de las vacunas basadas con adenovirus 5, presentaron como una cierta preocupación, por eso la prohibieron en algunos países en África, porque en Sudáfrica sobre todo, y creo que ¿cómo es? El país que está al lado de Sudáfrica, creo, bueno, ¿no? Namibia, lo prohibieron porque había un riesgo teórico que tenga un aumento de transmisión, porque en el 2013 o 2012, cuando hicieron una vacuna en los voluntarios que eran VIH negativos, después vieron que había cierta propensión a tener VIH, cosa que en ese país tenía un 20-30% de seroprevalencia en la población general de VIH, una expectativa de vida de 47 años y el 50% de los niños huérfanos. O sea que una altísima endemicidad de VIH en Namibia, así que, digamos, si es una estrategia para disminuir la posibilidad o la duda, está bien, pero yo creo que en este tipo de países, con todo lo que estamos viendo, creo que deberían vacunarse. Igual hubo trabajos después posteriores donde no lograron demostrar que aumentaba la posibilidad de infectarse por VIH la gente que ha hecho vacunas con adenovirus 5. Estos son los trabajos que les dije en el 2007, que son trabajos que se suspendieron, y el ensayo posterior que se hizo que no lograron demostrar que aumentaba la posibilidad de infectarse por VIH. Con respecto a la cascada de desatención, fíjense que lo que ha pasado con la pandemia, al interrumpir los servicios de prevención y tratamiento, disminución de los testeos, interrupción de los programas y nuevas infecciones y diagnósticos tardíos, podrían estar asociados con una detección tardía de los pacientes que vienen con VIH. Normalmente donde menos se ha cortado, por lo menos en los trabajos que les voy a mostrar ahora, es en la provisión de tratamiento. Pero lo que es detección y lo que es carga suprimida, sí hay cierta disminución. En la mayoría de los países que reportaron en Global Fund, encontraron que tuvieron desatención moderada para las 3 enfermedades de los países de tercer mundo: HIV, tuberculosis y malaria. Y este es un trabajo, un modelo matemático donde hacen en la OMS, dice que si se interrumpe los programas, se podrían provocar 120.000 a 290.000 nuevas infecciones por VIH y 70.000 a 150.000 muertes por SIDA en el periodo 2020-2025. Y fíjense, esto es lo que debería pasar y esto es lo que podría llegar a pasar. Y para poder alcanzar a que estén iguales, tanto el diagnóstico de nuevas infecciones como muertes, llegaríamos hasta el 2025 si ahora nos ponemos a hacer el trabajo como corresponde. Si los servicios alcanzan los objetivos después de la pandemia, los efectos de la interrupción relacionada desaparecerían recién dentro de 5 años. ¿Y qué significa eso? Significa aumento de la mortalidad, disminución de la supresión,
Y este es el trabajo donde muestra que en realidad no hubo disminución de la provisión de antirretrovirales durante la pandemia. Es lo único que se ha sostenido. Pero sí ha pasado que se han hecho pocos diagnósticos, se han dado pocos preservativos y la gente está llegando más tarde a los diagnósticos. Fíjense, este es el impacto de la telemedicina. Si bien la telemedicina es una herramienta extremadamente útil y si se usó adecuadamente, se encontró que disminuyó la cantidad de gente que se hace carga viral y cuando se hacen las cargas virales no estaban indetectables como estaban previamente a la pandemia. Este es un trabajo que hizo AHF, donde lo que más me llama la atención, fíjense, esto es la cantidad de testeos en 2019 y la cantidad de positivos en línea de puntos. 2020, fíjense cómo baja y fíjense cómo suben los positivos. O sea, los que se detectan poco, pero hay muchísimos más positivos que antes. O sea, la tasa de positividad es más alta. Y acá en Latinoamérica se ve concretamente eso. Baja la cantidad de testeos y aumenta la cantidad de positivos. Eso, Miguel, después, si lo querés explicar, explícalo, pero al bajar la cantidad, aumentar la cantidad de positivos, como que es más dirigida al diagnóstico y están cayendo la cantidad de testeos en forma importante. Sobre todo en un país, como decía Pablo, donde llegamos con un 30% de diagnóstico tardío. Nosotros tenemos 30% de diagnóstico tardío ya en Argentina sin haber interrumpido ninguna cascada de atención. Entonces, probablemente al disminuir los diagnósticos, en los próximos meses o años tendremos más pacientes con diagnósticos tardíos de VIH. Y por último, bueno, lo que ha traído, una de las cosas que ha traído la restricción de la movilidad de quedarse en la casa, además del aumento de la violencia sexual, lo que lo que interesa es la disminución de profilaxis post-exposición que se ha dado. Entonces, todas las profilaxis post-exposiciones que damos en la guardia, después de un abuso o una noche, como lo que hacemos los lunes a la mañana, bueno, ha caído francamente en todas las instituciones, por eso también otra de las estrategias, profilaxis post-exposición, va a repercutir, haber caído va a repercutir en tener más diagnóstico en los próximos años. Bueno, lo que repasamos fue si las personas con VIH tienen más riesgo de infectarse, vimos que sí, vimos que muchos tenían, por muchas comorbilidades, porque muchos tenían un grado de inmunodepresión severo, está asociado con mayor probabilidad, por ahora, que todavía no hay ningún fármaco antirretroviral que prevenga la infección por VIH, por lo menos en los trabajos que hay hasta ahora, que los datos actuales informan que las vacunas son inmunogénicas y seguras, pero los que tienen mayor deterioro inmune probablemente van a requerir rápidamente otra dosis, que además de las interacciones no hay consideraciones especiales para tratar a las personas con VIH y COVID, o sea hay que tratarlas exactamente igual, tener atención a las comorbilidades, a las interacciones, perdón. Y por último, se esperan graves efectos a mediano plazo si se interfiere en la cascada de atención de las personas con VIH.